de la semana pasada, que el de la semana pasada veíamos, ¿verdad? Que en Proverbios hablaba del corazón entendido, ese que busca la sabiduría, pero que el necio se alimenta de necedades, ¿verdad? Más la boca de los necios dice que se alimenta de necedades. Y el tema de hoy es cuidas tus palabras. Vamos a orar para iniciar nuestro tiempo de devocional. Vamos a orar para iniciar nuestro tiempo de devocional. Se oye hueco, Manta. Sí, es lo que estamos viendo. Permíteme. Ayúdame. ¿Cómo? Se oye hueco, Manta. Sí. ¿Cómo? ¿Aquí? A ver, ¿ya? Y ahí, ¿Qué pasa? pues ya está, se está transmitiendo. Perdón, todavía nos cuesta un poquito todavía, conectarnos bien, pero vamos a iniciar con nuestro devocional. Vamos a orar para que Dios sea dando sabiduría y que tengamos un corazón dispuesto para recibir su palabra en esta tarde. Padre Santo y bendito Dios, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, gracias porque nos das la oportunidad, Señor, de tener este tiempo, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Gracias porque sabemos que tu palabra es poderosa para seguir transformando nuestras vidas, nuestro entendimiento, Señor, para que sigamos, Señor, haciendo lo que a ti te agrada, Señor. Obedeciendo, Señor, tus mandamientos y tus estatutos, Señor. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanitas que ya se tuvieron a bien a conectarse, Padre, y por mis hermanos que posteriormente, Señor, lo pudieran ver por las redes sociales, Señor. Bendice, Señor, este devocional, Señor, que seas derramando de tu espíritu, Señor, sobre nuestras vidas, Señor, y que seamos sabios, Señor, que seamos entendidos, Señor, que tengamos cuidado, Señor, a la hora de hablar, Señor, como es el tema que hoy vamos a ver, Señor, que cuidemos de nuestras palabras, Señor, porque tú quieres, Padre, que tengamos palabras sazonadas, Señor, que tengamos cuidado, Señor, de cómo expresarnos, Señor, que dejemos, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, desarrollando, Señor, este fruto del Espíritu, Señor, teniendo ese dominio propio, Señor, ese cuidado, Señor, para no lastimar y ofender, Señor, a nuestros familiares o cualquier persona que está alrededor nuestro, Señor, cercano, Padre Santo. Te doy gracias, Señor, y que tú seas, Señor, ministrando, Señor, en esta tarde a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, la semana pasada vimos un devocional que se llamaba No me eches tu basura, ¿no? Y hablábamos, lo voy a decir rápido, acerca de que muchas veces nosotros contaminamos a las personas con nuestras situaciones y las llenamos de cosas que es basura, ¿verdad? Que no edifica, ¿verdad? Y hoy, como digo mi esposa, ¿no? El devocional es cuida tus palabras, es ligado a lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Dice Proverbios 21-23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guardará de angustias. Sí, ¿qué pasa, no? Hay personas extremadamente comunicativas, ¿verdad? Muy comunicativas y que a veces hablan lo que no deben de hablar, ¿verdad? No son sabios, ¿no? O no somos sabios, muchas veces también hablamos nosotros, no somos sabios y hablamos lo que no debemos de hablar. Somos muy comunicativos y no nos damos cuenta que contaminamos, ¿no? Más cuando se habla acerca del cuerpo de Cristo, contaminamos el cuerpo de Cristo, lo dañamos. ¿Por qué? Por no ser sabios, por no buscar la sabiduría y ver qué quiere la palabra en cada uno de sus hijos, ¿no? Y hablamos lo que sentimos. Decimos, es que yo soy así, y se ha predicado muchas veces, ¿no? La palabra, se supone que nosotros siempre decimos que somos transformados, pero no dejamos el yo soy así. No trato de ser prudente y hablo por hablar.
No importa qué pase, ¿no? Y entonces ahorita lo leyó mi esposa, ¿no? El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí, no? Que si no quieres que la gente recuerde algo de ti, si eres comunicativo o si te sucede, no hables de esa situación, ¿sí? O si no quieres que después hable de lo que tú lo conversaste más tarde, ¿verdad? Con alguien más y empiece a sembrar o a echar, como decía el devocional pasado, ¿no? O a echar basura, ¿verdad? A contaminar otras mentes, ¿no? Entonces, no te acerques y sé sabio con quien lo comunicas, ¿no? Hasta eso tenemos que ser sabios, de pedirle a Dios, ¿no? Primero acércate a Dios y Dios dame dirección, ¿qué es lo que debo de hacer? Porque muchas veces tenemos la necesidad de hacerlo, pero agarramos y hay que, no nos interesa, el que sea, platicamos, ¿no? Entonces te ahorrarías o nos ahorraríamos muchos argumentos si disminuirían esas tensiones, ¿verdad? Si fuéramos sabios en callar a tiempo. Pero lo que nos falta es sabiduría. No callamos a tiempo. Hablamos así, sin fijarnos lo que decimos. Tenemos que ser sabios para saber qué decir, cuándo decirlo y, lo más importante, y a quién decirlo. Eso es muy importante. Nosotros siempre comentamos a las personas, ¿no? Cuando alguien quiere platicar algo, pues eso se queda aquí. ¿Por qué? Porque esta persona te está abriendo su corazón, está creyendo en que tú puedes ministrarlo conforme a la palabra, y no que se va, y no, ¿qué crees? Entonces, no es así, ¿sí? Entonces, cuando se nos presenta una situación así, tenemos que ser sabios. Si tenemos la lengua muy floja, muy comunicativa, tenemos que ser prudentes, ¿sí? Dice en Proverbios 18:8, Voy a leer desde el 6. Dice, desde el 6. los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Y las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Entonces, fíjense, lo voy a leer en otra versión, la RBA. Dice, las palabras del chismoso parecen blandas y descienden hasta lo último del vientre. En este pasaje vemos que un chismoso es semejante a un calumniador, ¿verdad? Sus palabras son como espinas que causan heridas al corazón del que lo escucha. Causa dolor. Son tan blandas que no te das cuenta cómo te va carcomiendo, cómo te va lastimando, ¿no? Por eso dije, son como unas espinas. ¿Por qué? Porque nos gusta herir, nos gusta hablar por hablar, porque somos rápidos para hablar. ¿Y qué dice la palabra? Que seamos prontos para el oír, tardos para el hablar, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué dice Mateo 12:37? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ajá, ¿qué acaba de decir? Porque por tus palabras, ¿qué dice? Serás justificado. Confesar, ¿verdad? ¿Qué dice? Que confesar que Cristo pagó el precio por mí en la cruz y por ti, eso te justifica. Eso lo podemos ver en Romanos 5:1 y 2. ¿Lo tienes, Omar? No te lo digo, ¿eh? Pues no. Romanos 5, 1 y 2. Ujú. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y no nos gloriamos en la esperanza de la gloria,
de Dios. Entonces somos justificados por medio del sacrificio, ¿verdad?, que hizo Jesucristo en la cruz por ti y por mí. Luego dice el versículo, y por tus palabras serás condenado. Una confesión, fíjense, una confesión de otra cosa fuera de Cristo y fuera de la cruz, fuera del sacrificio, dice, será condenada. Cualquier situación que esté fuera de él. O sea que nos está diciendo, estarás perdido eternamente si te sales de esa confesión. La confesión en Cristo. La confesión de Cristo, ¿verdad? Mateo 12:36, ¿qué dice, por favor? Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. Ajá. Vuelvo a decir que dice este versículo, mas yo digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres. ¿Qué significa palabra ociosa? Son palabras sin provecho o palabras diferentes al evangelio. En vez de compartir el evangelio, nos empezamos a compartir chismes, empezamos a hablar de la hermana, del hermano, y empezamos a dañar corazones por estar de ociosos, por separarnos, por desconectarnos del evangelio, por desconectarnos de la comunión que dices tú que tienes con él. Por eso mucha gente dice, no, yo para ser como tú, no le entro. Tristemente pasa, no le entro. Entonces tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar el evangelio. Aún en la necesidad, dice, según están enfermos, ¿qué dice? Cante himnos. Dale la gloria a Dios. Muchas veces, muchas personas dicen, estás enfermo por esto, has de haber hecho esto, por eso no te sanas. No es cierto. Y eso lo empiezas a compartir y empiezas a dañar y empieza la gente a verte diferente. ¿Qué dice en Efesios 4:29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Pregunta, ¿no? Todas las palabras que dicen son de edificación. Es para analizarlo, ¿no? Todo lo que le dices a tus hijos, a tu esposa, a los amigos, son de edificación. O corrompe. Porque dice que deben de dar, su fin es dar gracia a los oyentes, que los que te escuchan digan, ese es cristiano, esa es cristiana. Él se comporta, ella se comporta, esta familia se comporta como lo que dice la Biblia, como lo que predica. O sales de la iglesia y empiezas a puras majaderías, a insultarte, ¿no? Dice, nada, ninguna palabra corrompida. ¿No? Por eso dice, por tus palabras, las palabras que estás diciendo tú vas a ser justificado. Pero por esas mismas palabras que tú digas también puedes ser condenado. O sea, aquí dice, ponte atento. Tengamos cuidado. Piensa antes de decir. No seas de boca suelta. Porque puedes hasta lanzar una maldición. No seas de boca suelta. Ninguna palabra corrompida ya salga de tu boca. Porque eso no edifica. Dice que tienen que ser palabras que edifiquen. Hay un fin para que los de tu alrededor, la gracia de Cristo, también los abarque. Puedan ser salvos por medio de esa conversación. Pero fíjense, muchas veces dice, ninguna palabra corrompida o falsa, ¿verdad? Porque falso también es corrompido, ¿verdad? Entonces, muchas veces
en reuniones, aún como hijos de Dios, en reuniones empiezan a hablar de que, ¿cómo estás? Empieza bien padre la situación y empiezan a hablar que, no, ¿qué crees que dijeron que va a temblar? No, que el COVID y que no, que hay desastres y ¿qué crees que se me apareció el muerto? Estaba escuchando las noticias que dijeron, no, que... ¿Y qué pasa con eso? Dañas al que te está oyendo. Y si son tiernos en el evangelio, salen tronados, porque salen teniendo miedo. Ay, no, 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 no tembló. Lo vemos o lo vimos muy fuerte con lo de COVID. Cualquier situación, y empezaban los mensajes de COVID. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empezamos a meter ese miedo y empezamos inconscientemente a quitarle la paz al Hijo de Dios. Por eso dice, ninguna palabra corrompida, porque eso no edificó, eso no edificó, quitó la paz. Y si alguien recuerda, quitó la paz. Es que está pasando esta situación. Dice, no hables cosas que no edifiquen. ¿Cómo hablas con tu esposo? ¿Cómo hablas con tu esposo? ¿Cosas que edifican? Es para que nos analicemos, ¿no? Sí, Santiago, fíjense, la boca es muy difícil de controlar. La lengua es un miembro muy chiquito, dice la Biblia, que arde, que hace que ardan un bosque. O sea, por eso, ten cuidado con lo que hablas. O sea, si tú escuchaste que hay esta situación, ponte a orar. Yo recuerdo cuando donde vivíamos, no había luz. Nos venimos y no había luz. Pues nos dijeron, no, pues como éramos nuevos en toda la zona, todos nos conectamos en los postes, pero al principio no había luz. Y cuando salíamos, nosotros dejamos a mis hijas, nos estaban chiquitas mis hijas. Apenas empezaba a hablar a Leli, creo, ¿no? Y salíamos y nos encontramos a las veces, no, vecinos, están bien oscuros, están sus niños. Sí, nosotros siempre les decimos que Dios las guarda, que Dios las cuida. Nunca tienen miedo. No, como no, mis hijas salen corriendo. Y cuando llegábamos y abrían y entraban los vecinos, no, están tranquilos. Y les digo, ¿no te da miedo? No, Dios nos cuida. ¿Por qué? Porque tienes que sembrarle la seguridad. Una palabra que edifique, una palabra que dé confianza. Pero nosotros a veces en nuestras conversaciones no sembramos eso. Sembramos temor. Sembramos desconfianza. Ay, ¿tú crees que de veras Dios a mí? Entonces, cuida tu palabra, porque de ellas vas a dar cuenta. De ellas van a ser tus mismas palabras son las que te van a condenar. Y tus mismas palabras pueden justificar. Claro, por medio del sacrificio de Cristo. No fuera de. Tiene que ser por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, inconscientemente, ¿verdad? Robamos la paz de Cristo. De los que nos rodean. Y dice Santiago, lo acabamos de ver, que el que es capaz de controlar la lengua, el que es capaz de controlar la lengua, es una persona que sabe manejar cualquier área de su vida. ¿Por qué? Porque es muy difícil controlarlo. Por eso tenemos que entregarle al Señor todo nuestro ser, ¿no? Mi pensamiento, mi corazón, mi idea, todo. Entonces, si tú sabes controlar la lengua, porque eres capaz de manejar cualquier área de tu vida. Fíjense, nuestras palabras, tus palabras, mis palabras, contienen lo que somos.
Y ahí donde tú estés en el Facebook o cuando lo vean por YouTube, analiza. Si no conoces a Cristo, es tiempo de recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador. Que Él controle lo que hagas, lo que piensas. Entrégale tu vida a Cristo. Dice Lucas 6:45. Dijimos que las palabras contienen lo que somos. Lucas 6:45 dice. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Interesante, ¿no? Dijimos que las palabras, nuestras palabras, tus palabras, hablan De lo que- de lo que tú eres, de lo que yo soy. Leyó mi esposa, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Aquí se refiere que todo lo bueno o malo se empieza a gestar en el corazón. Dice el versículo, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Entonces, no importa las afirmaciones que hagan o disimulen que tienen a Dios, porque somos muy buenos, el hombre es muy bueno para ponerse una máscara de oveja, cuando es lobo. ¿Sí? Dice, no importa todo eso que tú disimules y presentes una cara que Dios está en tu corazón, pero ¿qué crees? Si no está Dios en tu vida, tarde o que temprano va a salir al descubierto lo que eres. Porque delante de Dios nada se puede ocultar. Todo va a salir al descubierto. Luego dice, ¿verdad? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Sí? Puede haber entonces una imitación del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? Es una imitación. Puede, porque dice la palabra que Satanás también se disfraza de ángel de luz. Puede parecer tan real, ¿sí? Y te costará trabajo distinguirlo. Pero ya dijimos, tarde o temprano el Señor lo va a sacar al descubierto. Ese mal tesoro que está en su corazón, ¿no? O sea, no se puede ocultar delante de Dios. En un devocional vimos que Dios todo lo sabe, que Dios todo lo ve, que Dios está en todos lados. Entonces, no te engañes. No te engañes pensando que puedes engañar al Creador. No te engañes. Entonces vimos, ¿verdad? Que en Proverbios 21, que el que guarda su boca y su lengua, se guarda de angustia. se guarda de angustia, ¿verdad? Fíjense, ¿cuántas veces nosotros hemos probado que este proverbio es correcto? ¿Cuántas veces? La mayoría de veces hablamos cuando deberíamos de callar y escuchar. Sí, porque dice, su alma guarda de angustias, o sea, te evitas, ¿no? Sufrimientos. En vez de escuchar, te pones a hablar y eso te puede causar un problema. Pero en vez de escuchar, no, yo te voy a hacer esto, yo tengo la razón. Y hay personas que son tan hábiles que cambian el concepto de una persona que tenía a otra por lo que escuchó, aunque sea mentira. Aunque se sabe que Dios todo lo saca a la luz, pero convencen y cambian el testimonio, entre comillas, porque el que sabe la verdad es Dios. Cambia y ya veo diferente. No, yo pensé que eras así, ¿no? Entonces, tengamos cuidado de hablar sin pensar, ¿no? Sin tener entendimiento, ¿verdad? Sí, sin tener entendimiento y también como comenzamos, ¿no? Tenemos que cuidar también
confesar una situación, un problema que tengas, porque hay problemas íntimos, graves, ¿verdad? A otros. Ya lo vimos, ¿no? Que tenemos que ver, identificar con quién es el adecuado. Un buen ministro que muestre a Dios en su vida, ¿no? Un matrimonio que muestre a Dios en su vida. Entonces, ten cuidado de confesar tu situación a otro. Yo estoy seguro, ¿verdad? Que cuando tú confiesas o yo tengo una situación y se lo comento algo, en ese momento estoy eh, seguro que tú vas a guardar mi situación, ¿no? Estoy siendo sincero, estoy abriendo mi corazón o es al revés. ¿Por qué? Porque estoy herido, porque estás herida, porque estás vulnerable y tienes necesidad de un apoyo, Y una palabra de sabia. una palabra sabia. Es un apoyo, una palabra sabia. Escuchar a alguien que tenga sabiduría de Dios. ¿Sí? Pero tristemente, cuando tú hablas tu situación, tu asunto, queda como un interrogante en la mente del oyente. Analízalo y verás. Por decir un ejemplo, yo le platico mi vida, ella no es mi esposa, por ejemplo, ¿no? Le platico. Pero ella me tiene en un concepto, ¿no? No. Y le platico, le abro mi corazón y bueno, al revés, ella me platica, ¿no? Y yo empiezo, pues, con las interrogantes, ¿no que eras así? No, ah, qué bueno, porque ya tengo con queso, como dicen, ya tengo con queso para dejarte quedar mal. Cuando me está abriendo su corazón Ujú. y está confiando en mí, esa situación que yo expresé, o ella expresó, mejor dicho, porque la puse ella expresó conmigo para recibir una palabra de apoyo, una palabra conforme a la palabra de Dios, que alimente, que sane su herida, que cure. Yo hablo, entre comillas, no, sí, la palabra, pero yo en mi mente, ya caíste. Y tenías que caer en mi mente, ¿verdad? Y empieza a decirle a todo el mundo, ay, no, se me chispó. Yo lo dije para que oraran por ti, hermana. Yo lo dije, ¿no? Entonces, aún, ¿verdad? Ya lo vimos, que aún hayan sido verdaderas tus explicaciones, que sean honestas y con todo su corazón y que no hayas mentido, no vas a poder impedir, ¿verdad? Que la gente te dispare. ¿Me entiendes? O sea, que diga, ya caíste. Estás en el blanco. Entonces, no le des municiones. Sé sabio con quién hablas, con quién comunicas tu situación. Porque ya les comenté, porque a veces hay gente hábil para destrozar, Comunicativa, pues, sí, sí. muy comunicativa, pero destroza con querer destrozar, con querer tirar el testimonio que tú tienes. Yo puedo caer, yo puedo regarla, ella la puede regar, ustedes no. Si no lo logro, lo respeto, gloria a Dios. Pero a mí me gustaría que cuando caiga, me levanten con amor, para que cuando alguien caiga, yo también lo recoja con amor. Es tu decisión, ¿sí? Entonces, sé prudente. Bueno, Cuando alguien prudentes. te da una situación en tus manos para que se las pongas al Señor, sé prudente. Aprende a callar. Para que esta persona sea restaurada en el Señor, porque la podemos tumbar. Dice en primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si a mí se me acerca alguien, ¿qué tengo que hacer? Llevarla
a confesar esa situación delante de Dios. Yo no tengo que ir a pasar todo el chisme. Ujú. ¿Sí? A veces es necesario, sí, platicar esta situación. ¿Sabes qué? Es que me ofendió fulana, me ofendió sultano. ¿Qué hago? A ver, hermana, a ver, hermano. La palabra dice que tienes que confesar esa situación. Tienes algo a contar, confiésalo y entrégalo al Señor, porque Él es fiel. Él es justo y te va a perdonar. Y después, ve y ponte a cuentas con esta persona. No, pero yo no tuve la culpa. Ve y ponte a cuentas. Sí, sí, sí. Ujú. Pero nuestro yo es difícil. Es muy triste cuando alguien dice, no, yo ya la hice, ya soy un cambiazo total. Que la gente hable de ti, no tú de ti. Que ellos hablen de tu testimonio. No tú hables de que ya andas en las nubes. No, eso no sirve. Es un obra. Entonces, Jesús dijo, ¿verdad? Que cuando alguien peca contra ti, tienes que hacer tres cosas. Ve y habla con la persona en privado. Ve y habla con la persona en privado. Primero es el primer paso. Si ese paso no surte efecto, la tercera es, llévate a 2 o 3 personas maduras, no comunicativas, como dijo la Biblia, no chismosas, maduras contigo. Y si este paso tampoco te da resultado, lleva el asunto al liderazgo de la iglesia. ¿Qué dice en Mateo 18, 15 al 17? Por favor? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no la oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, ve y habla, y si no, llévate unas personas maduras como testigo, así, yo quiero arreglar esto, ya no quiero estar atado con, con esta situación. Yo quiero obedecer a Dios, que el Señor me hizo libre, que me haga libre de esta situación. Y si el hermano o la hermana quiere seguir atado, pues suéltate para que no siga atado, ¿sí? Entonces, pero si tú has pecado, has lastimado a alguien, pídele a Dios, acércate al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro, confiesa tu pecado y dile que Él te perdone y así lo hará. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Entonces, así lo va a hacer. Si Él lo dijo, lo va a cumplir. Entonces, ve a Dios primero y después ve y pide perdón. O sea, ponte a cuenta con el Señor, reconcíliate y ve con el favor de Dios y Él lo hará. Pide perdón. No te quedes atado en esta situación. Cuida tu boca, cuida lo que hablas, cuida tus palabras, como lo está diciendo el devocional. Cuida tus palabras. No las avientes nada más porque puedes lastimar gravemente. Y te puedes arrepentir. Y puede ser piedra de tropiezo y el Señor te va a tomar cuenta. Entonces, deja todas las situaciones en manos de Dios. Entonces, cuando te sientas lastimado, cuando te sientas que nadie te entiende, como dice, nadie me escucha, mejor me como un gusanito, ve y habla con Dios en oración. Acércate primero a Él. El hombre lo hace al revés. Primero busca al hombre y ya que la situación se puso, ya saben todos tu situación, buscas ayuda. Ay, Señor, ¿por qué? Porque lo hiciste al revés. Porque no obedeces, porque no obedecemos, somos rebeldes. Las cosas las hacemos a nuestro modo. Siempre hablamos que Dios
¿Por qué me dices, Señor, Señor, y no haces lo que yo hago? Lo que yo te digo. Es lo que yo te digo. ¿Por qué? Perdón, lo que yo te digo. ¿Por qué me dices, Señor, Señor? Lo hacemos al revés. Nos ve a Dios primero en oración, renuncia a tu deseo de réplica. Ya no vivas atado por lo que te ha pasado en el transcurso de tu vida. Mucha gente vive atada en su pasado. Y cuando empiezas a buscar a Dios, sinceramente, y Dios empieza a restaurar tu vida, Satanás trae tu pasado al presente Sí. y te dice, tú eres este. ¿Ya se te olvidó? Pues sí. Tú hiciste, sí, lo hice, pero Dios me perdonó. Dios me liberó de esa cadena. Entonces, deja tu pasado. Deja, quita lo que Satanás te empieza a poner en la mente. Ese pasado te lo está trayendo al presente para que tú te sientas sucio delante de Dios. Y empiece, ¿estás sucio? ¿Cómo? ¿Cómo? No, pero tus hermanos piensan que tú eres esto y dicen esto. Pues sí, pero el que conoce mi real corazón es el Señor. La gente nada más te ve por encima. No permitas que Satanás traiga tu pasado a tu presente. No lo permitas. Recházalo en el nombre de Jesús. Y dile, tú no tienes parte ni suerte conmigo. Porque Él me liberó de ese pasado. Él me hizo libre y soy limpio. Soy santo. Amén. Entonces, déjaselo al Señor y Él te va a responder, ¿no? Pero ¿qué crees? Pero si el Señor decide no hacerlo, ¿qué dice? Sí, yo le pido al Señor, pero ¿qué pasa si Dios no decide hacerlo? No decide defenderte. ¿Qué pasa? ¿Te caes? Ah, es que el Señor no sé. Él usará esa situación para tu propio crecimiento personal. Ay, es que no, o sea, dile al Señor, ¿qué quieres de esta situación para mí? Él va a usar esa situación que tú no comprendes, que yo no comprenda, para mi crecimiento espiritual. ¿Qué dice Romanos 8:28? Porque muchas veces decimos antes de que es que yo soy tu hijo. Tú dices que a tus hijos los defiendes, sí. Tus hijos los sanan. Pablo era su hijo y no los sanó, ni un aguijón. Timoteo, ¿qué le daba? Toma vino para los dolores de tu estómago. No quiso, porque Dios es soberano. Porque Dios no se sujeta a mis deseos ni a tus deseos. Pero si hay una situación difícil en tu vida que dices, es que ya cuánto tiempo tengo yendo a la iglesia y no cambia esta situación. Esa situación, Dios la permite para usarla a tu favor. ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, todos los que aman a Dios, ¿qué dice? Hay una condición. Primero tienes que amar a Dios. Y decimos por sobre todas las cosas. ¿Será? ¿Sí? Dice el pastor, Ujú. muchas veces decimos primero Dios, Sí. ¿verdad? Pero Dice, y sabemos que todas las cosas les ayudan para bien, ya lo vimos, ¿no? Que hay una condición. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Solo si llenan, ¿verdad? Ciertas condiciones. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Primera, ¿cuáles condiciones? Obediencia, santidad, amor a Dios. Dice, amor a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y ama a tu prójimo como tú mismo. Igual con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Condiciones, ¿no? Entonces, significa entonces, dice, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Es su propósito, no es tu propósito, es el propósito de él. Entonces dije, pregúntale, ¿cuál es el propósito de esta situación? ¿Por qué esta situación mis ojos no lo ven?
Tú no lo ves, pero él ya lo ve hecho. Él ya lo ve hecho. Y dile, ¿cuál es el propósito, Señor? Con humildad, no con reclamo, no como Con queja una también. cantante, ¿no? Que dice, o queja, no acepto un no de parte de ti. Clamo, ¿no? Entonces, conforme a los que con su propósito son llamados, significa que es su propósito, no es el tuyo ni el mío. Y esa es una de las condiciones también, que aceptemos su propósito, porque de otro modo, todas las cosas no se realizarán para nuestro bien. Si nosotros buscamos nuestro propósito, vamos a fallar. No vamos a dar el blanco. ¿Por qué? Porque hablamos de más. Porque no cuidamos lo que decimos. Empezamos a quejarnos, empezamos a reclamar y en vez de dar la gloria a Dios. Entonces, ya vamos a terminar. Cuando te encuentres en un conflicto, en una situación difícil, es sabio. No busques a un aliado. Refrena tu boca. Deja el chisme. Porque muchas veces no es difícil. Busco una persona como amigo y lo busco como aliado, con tal de destruir. Pero ¿qué crees? Si estás queriendo destruir el cuerpo de Cristo, no es la persona la que quieres destruir. Estás poniéndote en contra de Dios. Entonces ya no busques aliados. Y si lo hiciste alguna vez, es tiempo de pedir perdón, acercarse al trono de la gracia. Entonces refrénalo, refrena tu boca, refrena lo que dices, deja el chisme, ya no lastimes el cuerpo de Cristo, ya no lo lastimes. Mejor arrepiéntete, acércate, ya lo dijimos, al trono de la gracia, perdón, al trono de la gracia, y ahí vas a encontrar paz y vas a encontrar reconciliación con Dios y contigo mismo. Porque lo vimos, porque somos, porque hablamos, porque tenemos las cosas escondidas. Y tarde o temprano explotan y lo dices. Ya no puedes echar por ti, porque ya lo dijiste. En Hebreos 4:16, Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. entonces ahí, ¿verdad? Está el poder divino, la fuente de la gracia ilimitada. Es ilimitada esa fuente de la gracia. La misericordia igual es ilimitada. La bondad de Dios también está ilimitada. La bondad de Dios está extendida para todos los que lo quieren. Todo el que se acerque a Él, se extiende su gracia, su bondad, su misericordia. ¿Sí? Ahí encontrarás ese oportuno socorro que necesita tu corazón. En ese momento de angustia, en ese momento de intranquilidad, en ese momento de miedo. Ve al trono de la gracia. Ahí vas a encontrar el oportuno socorro. Una respuesta. Ujú. ¿Hecho por quién? Por Cristo en el sacrificio que hizo por ti, por mí en la cruz del Calvario. Ve primero al trono de la gracia. Pídele con quién te puedes ayudar con la palabra de Dios. No hables sin pensar. No te acerques al que yo pienso que es, no. Lo vimos con David, cuando el Señor mandó los mandó a ungir, ¿no? Buscaban unos bien ponchados y no. Si no, nada más queda uno que pueda ver. Ahí está. Y dijo, es ese. No, porque yo no veo lo que tú ves. Yo veo lo que tú me ves, corazón. Entonces, si eres sabio, acércate a Dios y dile, dame sabiduría. ¿Quién me puede ayudar en esta situación? Pero acércate primero a Él. Deja ya de actuar volublemente, ¿no? Almáticamente. ¿Sí? Salmos 34, 14 al 15. ¿Qué dice? Un consejo que nos da Salmos. Apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Entonces, fíjate, dice,
Ya apártate de eso, apártate del chisme, apártate de una lengua mentirosa, quítala, haz el bien, habla el bien. ¿Sí? Luego dice, busca la paz, porque el chisme busca la paz. El Trae chisme trae discordia. disensiones, trae discordia, trae pleito. Ujú. No dice, busca el chisme y síguelo. Dice, busca la paz y síguela. ¿Sí? Y en el 13 dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Ujú. Luego dice, los ojos de Jehová están sobre los justos, ahorita lo lees al último, y atentos al oído el clamor de ellos. ¿Qué dice? Sus ojos, ¿qué dice? Cuidan de nosotros, cuidan de sus hijos. Pero nosotros somos bien rápidos. Es que ¿dónde estás, Señor? Es que no que tú estabas, no es que tú estás con los hijos. Es el tiempo de Dios. Ya lo vimos. Y esa situación, si Dios no te la resuelve, es porque quiere que crezcas espiritualmente. Quiere que crezcas también en fe. No es Dile, porque no te oiga. dile como decía dice la Biblia, aumenta mi fe, aumenta mi fe. ¿Sí? Entonces, sus ojos, sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. Está atento al clamor, sus ojos y sus oídos, a lo que tú necesitas en tu corazón, lo que tú necesitas en este momento, tu alma. Y ya para terminar, dice Salmos 103:5. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Entonces, dice, el que sacia de bien tu boca. ¿De qué te sació Dios tu boca? Entonces, ¿qué nos hace? Si es de la palabra, hablas la palabra. Dice, fíjate, cuando nosotros empezamos, el cristiano que empieza a separarse del Señor, y que el Señor lo sació con su palabra, con su espíritu, y empieza a separarse, llega el momento que no te das cuenta, estás sin comunicación con Dios, te sientes viejo interiormente, que ya no puedes hacer Desgastado. nada, te sientes desgastado, y cuando regresas a Él te rejuvenece, te sientes con ánimo de hablar la palabra, ¿sí? Entonces, guardemos nuestra boca, guardemos nuestro modo de hablar, pidámosle, con esto termino, a Dios que nos ayude a controlar nuestra lengua. Y que en vez de hablar cosas que no edifiquen, habla del Evangelio, habla de Cristo, porque hay mucha necesidad allá afuera. El mundo quiere oír la palabra. El mundo sabe de chisme. El mundo sabe de mentiras. El mundo sabe de groserías. El mundo necesita un cambio. Ese cambio es Cristo. Ese poder está en ti, que es el Espíritu Santo, y que te hace hablar conforme a las Escrituras. Amén. Bueno, pues terminamos el devocional de hoy. Espero haya sido de bendición en sus vidas y que pues, disfruten su tarde. Hermanita Ali, nos despide en oración, por favor. Amén. Gracias, Padre. Bendito eres, Señor. Muchas gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor, por este alimento espiritual tan necesario, Padre Santo. Gracias, Padre bendito, porque en ti, Señor, tenemos ese socorro que necesitamos, Padre Santo. Solo, Señor, mi Dios, pidiéndote, Señor, y estar, Señor, ante tu bendita presencia, ante tu gracia bendita, Señor, mi Dios. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por la vida de nuestros hermanitos, Padre mío, que siempre, Señor, tienen palabras, Señor, para alimentarnos, Señor. Gracias te damos en esta tarde por los hermanitos, Señor, que no se pudieron conectar, Padre, que posteriormente lo vean, Señor, lo escuchen. Gracias te damos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.
Amén. Amén. Pues que pasen bonita tarde. Nos saluda a su esposo, Manita, y Cachis, saludos a Pancho. Bendiciones. Sí, gracias. Muchas Hasta luego, gracias. señorita. Gracias, Les hermano. bendice. Bye. Gracias.